Bueno, pues soy Marta de la Torre y bueno, pues acompaño a madres separadas a, digamos, a desapegarse emocionalmente de su ex. Ujú. La verdad que todo lo que hago lo hago desde la experiencia totalmente personal. Siempre hay un porqué detrás de cada historia y la verdad que mi caso fue que yo es verdad que hice bueno, pues mi duelo estando dentro de mi matrimonio. Yo pensé que había sanado. Yo pensé que había sanado, bueno, que tenía todo súper curado y demás, pero me di cuenta de que no. Y me Ujú. convertí, la verdad que tuve una temporada en la que, bueno, me convertí entre paréntesis para que nos entiendan en una especie de yonki emocional, ¿vale? Porque me daba terror sentir, o sea, muchísimo, me daba terror sentir, no me quería enfrentar a que, pues, que había fallado, que no lo había superado, pues que tenía unas ciertas expectativas y que bueno, mi proyecto de vida se había ido un poco al traste. Entonces, como no quería sentir, pues digamos que bueno, pues tuve dos relaciones tóxicas en las que, bueno, pues muchas veces decimos que ¿por qué he permitido esto? Pues porque yo no estaba bien. Entonces me embauqué en dos relaciones tóxicas que fueron un aprendizaje brutal, lo que pasa que en ese momento no lo ves. Dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué me ha tocado? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué señal he emitido? Todas esas cosas, ¿no? Y al final te das cuenta que eres un aprendizaje y te enseñan pues lo que yo vengo hoy acompañando a muchas mujeres a lograr ese desapego, ¿no? Ese desapego de esa persona, porque entiendo que es algo muy difícil y hacerlo sola, pues es infinitamente mucho más difícil. Entonces, por eso me dedico a este acompañamiento que hago a tantas mujeres a las que acompaño y por eso me dedico a todo esto. Sí que es verdad que es un tema que, aunque, bueno, vamos a hablar con el tema de la menopausia, aunque yo no he estado con el tema de la menopausia, estoy a puertas de, ¿vale? Pues sí que es verdad que yo siempre he tenido bueno, nací sin tiroides, ¿vale? Tengo hipotiroidismo congénito y digamos que cuando se sube a la menopausia ha sido una lucha con mi cuerpo día tras día, tras día, tras día, tras día. Entonces, muchas mujeres a las que acompaño, todos estos síntomas, que tú eres la experta, que habrás oído hablar miles de veces, que se repiten entre nosotras y todo eso, pues al final sé que es algo que va a tener que pasar y la guerra con mi cuerpo pues ha sido una guerra bastante larga, ¿no? Entonces al final pues he conseguido hacer las paces y enfocarme en lo que considero que tengo bonito, ¿no? En esas partes Qué bueno. que se pueden cambiar y bueno, y enfocarme en quererme mucho más y hablarme más Que eso bonito. al final es lo más importante. Total, Guau, muchas total. gracias por contarnos también tu experiencia, ¿no? Que también abrirse y contar esas cositas cuestan un poquito. Y la Claro, verdad que me encanta. pues te voy a empezar a hacer unas preguntitas. Sí que es cierto que voy a empezar con unas mías y para el final, para ya entrar en temática, tengo unas cuantas de unas seguidoras que me dejaron en la cajita, así que luego también te las voy a preguntar, ¿vale? Sí, sí, Venga, encantada. genial. Pues empezamos. ¿Cuáles son los principales miedos y dolores que enfrentan las mujeres, sobre todo, ¿no? Cuando llegamos, no tanto a menopausia, sino premenopausia, que es donde ya empiezas a tener esos primeros sentimientos, y cuando atraviesan rupturas o relaciones tóxicas? Pues mira, yo los principales miedos que he compartido los miedos, pero muchas mujeres me vienen contando un poquito los mismos, ¿no? Primero es el miedo a quedarse solas, ¿vale? A salir de lo desconocido porque da muchísimo miedo. Todos nos gusta sentir esa seguridad que cuando hemos estado en pareja, cuando hemos estado casadas, entonces nos da mucho miedo a estar solas, ¿no? Sobre todo a no volver a sentirse amadas, ¿vale? Da muchísimo miedo. La sensación de haber fallado como pareja, como madre, y sí, o sea, las cosas y si hubiera puesto más empeño, y si le hubiera dedicado más tiempo a mi pareja, y si hubiera dedicado menos tiempo a mis hijos, o sea, hay mucha culpabilidad. Bueno, muchas veces bueno, sobre todo en problemas de cuando la pareja muchas veces nos ha sido infiel o ha empezado algo con otra persona, y es como, eh, pues madre mía, ¿no? Te comparas continuamente con esa persona, que tiene ella que no tenga yo, entonces hay muchísimo
eh, pues eso, ¿no? Muchísimo enfado, ¿no? En lidiar con tu cuerpo, en lidiar con los cambios que muchas veces se te junta todo esto y sobre todo en compararte de, pues, qué es lo que ha pasado, ¿no? Ya no tengo el mismo cuerpo de antes, ¿será que ya no me desea? ¿Será que se ha roto porque, bueno, pues no sé, ¿no? Porque ha encontrado en otra lo que yo no tengo, o sea, muchísimas incertidumbre, muchísima culpa y muchísima inseguridad, ¿no? Porque al final lo que daña es un poquito nuestra autoestima, ¿no? Y también, sobre todo, lo que denoto es mucha angustia nocturna, ¿sabes? El no poder dormir, en qué va a ser de mí en adelante. Voy a sostener a mis hijos, que todo, ¿no? O sea, Los mucha miedos. incertidumbre, sí, muchísimo miedo, muchísima inseguridad, qué es lo que depara, no qué es lo que nos va a deparar, porque es un terreno desconocido. Y sobre todo, muchas veces cuando empiezan a priorizarse es mucha culpa por focalizarse en ellas mismas, ¿vale? Por darse prioridad, cosa que a lo mejor no han hecho nunca, entonces hay mucha culpa y sobre todo también lo que denoto es dificultad por imaginarse su futuro sin esa persona. O sea, no, es muy difícil, se te rompen muchos esquemas, entonces es mucho con lo que tienes que lidiar en ese momento a la vez. Ujú. Vale. ¿Cuáles son, parte lo has dicho, pero creo que es importante al final darle voz y dejarlo marcado? ¿Cuáles crees Sí. que son los principales miedos o creencias limitantes que al final suelen tener las mujeres cuando alcanzan esta etapa, ¿no? Que ya llevas mucho tiempo con una persona y te has creado en torno al amor y a las relaciones. Pues primeramente muchas veces las mujeres toman o sea, esa decisión de, bueno, o sea, me queda muchísima vida por delante, ¿no? Entonces, al final decido yo por separarme, porque muchas veces es la pareja, pero muchas veces somos nosotras mismas. Y cuando, yo siempre digo que cuando una mujer ya decide totalmente, oye, mira, me voy a separar porque no hay vuelta atrás, lo he intentado todo, es una decisión súper meditada, o sea, súper meditada, no es que surja de la noche a la mañana. Entonces, muchas veces, aún así, tomando la decisión, tomar esa decisión que es muy valiente, ¿vale? Es, pues a mi edad no me va a querer nadie, ¿quién va a fijarse en mí? Pues mi cuerpo ha cambiado, ya no soy la misma, pues a lo mejor me he descuidado, ¿no? Eh, es que yo no tengo energía para pasar de nuevo por esto otra vez, es que no me queda energía, ¿vale? Siempre acabo atrayendo el mismo perfil de hombre que siempre me acaban haciendo daño, muchas veces, ¿no? Si dejo esta relación me voy a quedar sola, ¿vale? O sea, es un miedo a lo desconocido y sobre todo yo sola no voy a poder. O sea, yo me lo he encontrado así, es que yo sola no voy a poder, es que no me veo capaz. Es que prefiero quedarme aquí, ¿sabes? Muchas veces prefiero quedarme aquí a enfrentarme a Y lo que mejor es no malo divorciarse. conocido, Sí, ¿no? sí, vale, exactamente. El dicho ese que muchas veces es que es verdad, ¿no? O sea, es un dicho que es muy cierto, ¿no? Entonces da mucho miedo la incertidumbre, la culpabilidad y sobre todo el pensar que no vas a poder hacerlo sola, ¿no? Me encuentro con esos pensamientos que se repiten, que yo he tenido, pero que sigo yendo de muchas mujeres, ¿no? Ujú. Jo, lo veo tan relacionado al final también con gran parte de los síntomas, que es que te notas con poca energía, te ves que no te encuentras en ti misma, incluso pequeños estadios también que podemos pasar por depresión porque hay muchos cambios de humor y hormonales. Uf, Entonces, muchísimos. me parece un mejunje de golpe tener que afrontar tantas cosas. Exacto, porque al final te juntas con el cuerpo, con esos cambios, con el insomnio, con los cambios de humor, porque Ujú. estás o sea, es como la gota que colma el vaso. O sea, estás, pues que no entiendes. Muchas veces te sientes culpable porque esos cambios de humor lo pagas incluso con gente que no se lo merece, como son los hijos. O sea, que es que no sé qué pasa, que me molesta todo, o sea, todo. Que me tosan, que no me tosan, que me pregunten, que no me pregunten, es que no sé qué es lo que me pasa. O sea, es como, o sea, no te entiendes, porque son muchísimos cambios. Y si encima le juntas con que tienes que otra vez coger todo el tema de la separación, el divorcio, los papeles, lidiar con esa nueva Realidad. forma de relacionarte con el ex, que muchas veces tienes que hacer ese cambio muy rápido, o sea, muy rápido. O sea, pasar de tu ex al padre de tus hijos es un cambio que muchas veces esperamos que pase de la noche a la mañana y nos frustramos porque no es tan fácil. Ujú. Vale.
¿Qué estrategias sueles recomendar a las mujeres para que puedan afrontar o empezar a afrontar, ¿no? Porque al final esto es un proceso, el dolor que lleva la ruptura? A ver, yo siempre pienso y digo, ¿no? Que muchas veces la estrategia es que lo hagan primeramente acompañadas de alguien que ya ha pasado por ahí, ¿vale? Es verdad que tengo un grupo de apoyo en la que muchas mujeres que a las que ya he acompañado han pasado por ello, entonces es un sostén que muchas veces tienes. Y yo creo que la estrategia es darte tu tiempo, mimarte muchísimo, priorizarte totalmente, o sea, o sea, es una época en la que te tienes que mimar, que conocer, que priorizar, que si quieres llorar, lloras, que si quieres patalear, pataleas. Entonces, concédete pues en soltarlo. Mi estrategia siempre es que no te quedes con ello dentro, ¿vale? Muchas veces es que no puedo, Marta, es que siento una rabia inmensa, si es que me concomes, es que cada vez que le veo, mira, no sé si estrujarte contra la pared y todo eso. Entonces, si encima esto más tienes que lidiar encima con alguien que tiene rasgos narcisistas, ya apaga y Ya. vámonos. Entonces, estrategias, poner primero poner límites, o sea, poner límites en cuanto a la relación con esa pareja y darte permiso para focalizarte en ti, para darte muchísimo amor, para tener muchísima paciencia contigo y mucha dosis de comprensión. Qué bueno, me parecen muy buenos. Además es que, jo, me parece que vas tan alineado todo con que creo que las mujeres de mi comunidad se van a enriquecer muchísimo con todo lo que nos estás contando. Gracias, gracias. No a ti por abrirte tanto, de verdad. Vale, una parte que hemos comentado, que acabas de comentar, no es también la inseguridad que se siente. ¿Cómo suele influir la inseguridad frente a esos cambios físicos que también estás experimentando cuando estás en medio de la ruptura? Pues a ver, pues porque al final es un machaque total. Hay muchísima culpa. Los cambios físicos, al final yo creo que muchas veces es como, yo lo digo, ¿no? O sea, esa frase de dormir con tu propio enemigo y no te das cuenta que el enemigo no es la otra persona, estás siendo tú tu propio enemigo. Estás echando muchísimo juicio, mucha crítica a que, a ver, hay que ser realistas, el cuerpo que tienes ahora mismo no va a ser el cuerpo de antes. Incluso de ser mamá, o sea, hay unos cambios, ¿no? Hay unos cambios que tu cuerpo está, bueno, pues que es normal, es ley de vida, pero yo creo que al final es un poco hablarte con cariño y hablarte con amor y decir, en vez de fijarme en lo que ya no es mi cintura, ya no soy en la talla, no sé, 42, 40, ¿vale? Voy a fijarme en lo que puedo potenciar. Voy a fijarme en que a lo mejor tengo un escote increíble, que tengo unos ojazos fulminantes, que tengo una personalidad exuberante y ole para mí, para que voy a estar con el cuello para acá. Entonces, fíjate en lo que tienes o sea, pues eso, no potencialo. En vez de lo que ya no puedes cambiar, fíjate en lo que puedes cambiar y sácale partido a eso. En vez de enfocarte, porque al final, ¿qué? O sea, no tienes una talla 40 que es la que tenías antes, pero focalízate en esas partes, porque toda mujer tiene partes increíbles que puede potenciar. Pero estamos enfocados en, es que no, es que mi cintura no es la misma. Yo qué sé, es que mis pechos, pues, a ver, en fin, la ley de la gravedad, No, todas esas cosas, ¿no? al final estamos siempre en la mira. Claro, claro. Y sobre todo, aceptar que no te, o sea, que tenemos como un canon estipulado de un cuerpo que tiene que ser, cuando nos salimos de ese cuerpo, Inalcanzable encima. pues, exactamente, es como, o sea, no te flageles, o sea, no tienes que seguir los cánones, cada cuerpo es increíble, o sea, todas nosotras tenemos cosas que podemos potenciar, entonces no te fijes en lo que no puedes cambiar, sino potencia en esas partes bonitas que toda mujer tiene, todas, Ujú. todas. Vale. ¿Qué impacto crees que tienen las relaciones tóxicas frente a los propios síntomas que ya estás teniendo? Bueno, pues al final, a ver, las relaciones tóxicas lo que pasa es que cuando no las sanas, ¿vale? O sea, la relación tóxica al final viene por una herida de origen que tienes, una herida de origen que no has sanado, es cosas que has permitido, ¿no? Al final,
bueno, pues pones el foco o muchas veces tienes el rol de salvadora, te cargas en la mochila, digamos, cosas que tú no eres responsable. Entonces, muchas veces o sea, en vez de salir, como digo, ¿no? Echar balones fuera, decir, a ver, a mí me está pasando esto, voy a ver qué saco de este aprendizaje y sobre todo voy a sanar la herida de raíz, porque ¿qué pasa que si no sanas? O sea, al final yo digo siempre que la vida nos va a traer eh, muchos, pues muchos maestros, pero con diferentes nombres. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no sanas y no vas a la herida de origen, pero sin juicio, o sea, sin, como digo yo, sin autoflagelarte, y no lo sanas y no lo tratas, al final se va a repetir la misma historia una y otra vez. Entonces, ¿qué impacto tiene? Pues que al final vas a decir, es que esto me pasa a mí, es que siempre sigo atrayendo a los mismos de siempre, me encuentro con personas emocionalmente no disponibles y no te das cuenta que muchas veces la persona que no está emocionalmente disponible eres tú, porque no has sanado. Pero no es un juicio de ahora mismo, cuando te pasó eso, la herida que tengas, ¿vale? No tenías esas herramientas, pero ahora que eres una persona pues más madura, puedes tener esas herramientas y lidiar con eso. No puedes cambiar el pasado, pero sí lidiar con ello de determinada manera, para que no se vuelvan a repetir esos mismos patrones. Ujú, vale. Ahora que estamos hablando de esto, y sí que es cierto que igual cuando estás metida en esta situación lo ves mucho más negro, ¿no? De lo que se puede igual pintar un poquito por fuera, que hay luz, pero hay que vivirlo también, ¿no? ¿Podrías compartirnos algún ejemplo, alguna historia de alguna mujer que haya logrado transformar ese dolor en empoderamiento? Sí, pues a ver, hace poquito, bueno, estamos ya en mi quinta sesión, la verdad, pero vino, te voy a poner un nombre ficticio, vino Noelia. Y bueno, pues al final era pues que había roto con esa persona, que habían sido muchísimos años de matrimonio y bueno, pues que estaba totalmente hundida, abatida y pensaba que es que no puedo salir adelante sin él. O sea, mi vida, mi felicidad, mi bienestar depende de esa persona. Entonces, encima, que muchas veces pasa con las mujeres con las que me encuentro, tenía que verle semana sí, semana no, porque tenían hijos en común. O sea, aquí yo, por ejemplo, el contacto cero, pues evidentemente no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que encima estaba rozando como digo, la premenopausia. Estaba con unos cambios de humor que no se aguantaba ni ella. Estaba, pues, al colme de un poco de la depresión. Entonces empezamos sobre todo lo que empecé es sobre todo a trabajar los límites con ella, en de verdad a trabajar el tema del amor propio, de la autoestima, de decir, es que yo valgo más que esto. Sobre todo el foco en perdonarse, ¿vale? En vez de vivir oye, es que me ha pasado esto, tal cual, perdonarse, trabajar mucho, como digo, los límites, el amor propio y sobre todo en darle unas nuevas miras de futuro. O sea, tener un proyecto en común, una ilusión de levantarse y, bueno, aparte de curar la herida que tenía. Y empezó a cambiar y entonces al final se dio cuenta de que la creencia que tenía de es que no voy a ser capaz, dijo Marta, la primera vez que me levanto y digo, o sea, tengo ilusión por todo lo que me depara la vida. O sea, tengo ilusión y sé que puedo lograr cualquier cosa. Y que no necesito a esa persona para ser feliz, para sentirme bien. O sea, esa persona no me va, o sea, yo me voy a dar lo que antes esperaba de esa persona. Ujú. Y es una persona nueva, se le ha cambiado la mirada, las ganas, la ilusión, o sea, es otra persona. Y a mí eso me Qué guay. encanta. Esa Sí, transformación gratificante tú como profesional, ¿no? Cuando ayudas a una persona a ver esos resultados. Sí, porque al final desmontas creencias y al final es esa sonrisa, es que empiezas a ver que la persona se cree de verdad capaz de todo, que tiene nuevas ilusiones y que dices, o sea, a dónde voy? ¿A dónde voy? O sea, empieza a Ujú. fluir con la vida y empieza a disfrutar su día a día. Y sobre todo es al margen de la valoración externa que muchas veces nos pasa. Y aún así, que muchas veces el miedo, a ver, el miedo no desaparece del todo, pero aún así con miedo va dando pequeños pasitos y va logrando cosas que se pensó que nunca lograría, la verdad. Qué bueno. Bueno, al final el miedo es normal y en pequeñas dosis nos mantiene despiertas y en alerta, que también es Exacto, importante. exacto, exacto, exacto. Vale.
Si una mujer siente que es demasiado tarde ya para ella, para empezar de nuevo, ¿te encontrarías una mujer que te dijera esto? ¿Qué le dirías? Pues que no tenga miedo al borrón y cuenta nueva, que nunca es tarde, que al final la vida nos pone aprendizajes y que le queda media vida por vivir. Lo que tienes que cambiar es un poco la actitud, ¿no? La actitud. Entonces, yo siempre digo, o sea, pasar de víctima a victoriosa, ¿sabes? Entonces, en cada pasito que dé, premiarse cada pasito que dé y que de verdad que nunca es tarde, que te puedes sorprender de lo que la vida te depara. Al final esto es un... O sea, yo concibo la vida, muchas veces lo habrás visto, en ciclos, ¿no? Y entonces hay ciclos en la vida en la que, bueno, pues empieza uno, acaba otro, te llevas el aprendizaje y ves qué te depara la vida. Y ahí muchas veces te sorprende, pero tienes que estar abierta a poner esa acción, a poner esos pequeños cambios y sobre todo a hacer lo posible, porque al final quien va a hacer lo posible es tú, Ujú, ¿sabes? Y es totalmente. a medida de No va a pequeños pasos. hacer nadie. Exacto, exacto, exacto. O sea, si no empiezas a mirar por ti, no empiezas a priorizarte, no empiezas a quererte más, a hablarte bonito, nadie va a venir a tu casa a decir toc toc, perdona, soy psicóloga y vamos a empezar a trabajar, ¿no? Tú tienes que ser la que dé esos pasitos, ¿no? Ujú, Y bueno, pues, si no puedes tú sola, pues buscar un especialista. totalmente, me parece súper importante apoyarte. Vale, te voy a hacer las preguntas que me han dejado en la cajita, ¿vale? Ujú. Una seguidora me preguntaba, para que te dijera, ¿cómo podemos lidiar con las relaciones tóxicas e intentar que no te hundan con ellas? Esas personas, ¿no? Que no te hundan. Vale, a ver, cuando tienes que convivir con alguien porque compartes o tienes hijos en común, por temas de crianza y demás, hay que usar una estrategia emocional, ¿vale? No se trata solo de distancia física, porque al final hay puntos de encuentro, al final, bueno, pues al principio cuando la relación está un poquito tensa, pues pueden haber personas para la entrega de los hijos y demás, pero voy a dar algunas claves con las que me encuentro. Primero es crear un canal de comunicación, ¿vale? Eh, Neutro, ¿vale? Hablar de los hijos, pero sin entrar en lo emocional. O sea, solo es tema hijos. Porque si encima esa persona tiene rasgos narcisistas, te lo va a liar. Te va a liar de una manera descomunal y entonces es neutro. Sí, ¿qué tal? No, no entrar en el juego, ¿vale? O sea, una comunicación neutra del tema de hijos, para arriba, para abajo y demás. No entrar en lo emocional. Primero, no esperar que él cambie, solo que tienes que cambiar la forma en que tú lo percibes, ¿vale? Eso sí. O sea, cambiar la forma en que tú percibes todo esto, pero no esperar a que la persona cambie porque no va a cambiar. Trabajar muchísimo en el sistema nervioso, técnicas de meditación, de respiración, descargar todo lo emocional, no te quedes con ello dentro. Si tienes una rabia acumulada, coges un cojín y te pones a chillar con el cojín o das un grito en medio del bosque, o sea, me da igual, en medio del campo, pero no te quedes con ello dentro, ¿vale? Reforzar, o sea, no tener miedo a pedir ayuda, es decir, construir tu propia red emocional, ¿vale? Porque no somos, como digo yo, no somos perfectas y muchas Super veces fans. no creemos que no tenemos ayuda y es pedir ayuda y te sorprende la cantidad de gente que está dispuesta a, oye, mira, pues hoy me quedo, necesitas descargarte o necesitas un tiempo para ti, venga, voy y me ocupo de los niños, ¿vale? No pasa nada y no hay nada malo. Y sobre todo que recordar, cuanto tú más creces por dentro, menos efecto tiene lo que hay fuera. O sea, cuando tú te trabajas más por dentro, menos efecto tiene esas cambio de horarios, ese cambio de humor, lo que te venga por encima, un día dijiste rojo y un día verde, o sea, entonces esas pequeñitas cosas que puedes ir haciendo tú, pero sobre todo trabajarte muchísimo tú, para que eso que pase en el exterior no te salpique, no tenga ese impacto. Y si lo tiene, pues te descargas, sueltas cuatro gritos, te descargas con el cojín, pero sobre todo no es quedarte con ello, porque al final eso repercute si te quedas con esa rabia dentro. Ujú. Me parece súper interesante lo que has dicho de soltar, ¿no? Que a veces te lo quedas todo muy dentro y lo procesas de otra forma también, porque ya tienes como un acúmulo. Sí, y sobre todo porque nos han enseñado muchas veces, ¿no? La sociedad, no puedes, o sea,
es que o sea, no puedes soltarlo, es que las niñas, las mujeres buenas no hacen eso, nos han eh, o sea, enseñado a soportarlo, a no soltarlo, a no dar un grito, a no, pues eso, ¿no? Tiene que haber unas normas, ¿no? Tienes que aguantar con todo. No es cierto. O sea, dejemos esa carga, ¿no? De no ser, de no poder soltarlo. O sea, si tienes que soltarlo, vas y lo sueltas. Se me viene ahora la canción de Frozen, ¿no? La de Sueltando. Sí, eso es Es que me parece que viene al momento genial. total. Pues mira el pelo, mira, la voy a poner como Imagino cosa de haciendo Spotify. así y diciendo Sueltando. Sí, sí, total. Es verdad, es verdad. Qué bueno. Vale, otra seguidora me preguntaba, me gustaría saber si algún día se llega a superar una relación o ruptura tóxica. Y gracias de antemano. Pues sí, sí, claro que se puede superar, por supuesto. Es ser consecuente de que, bueno, pues que ya no quiero traer a esa clase de patrón tóxico. Tengo que trabajar en mí, trabajar en la autoestima, por supuesto que se puede. Y sobre todo, trabajar, como yo digo, en el origen, ¿no? En qué es lo que, pero sin que yo utilizo muchas veces, ¿no? O sea, sin autoflagelarnos. O sea, ya está, es trabajar en esa herida de origen y sobre todo, por supuesto que se pueda sanar, llevarlo como un aprendizaje, aprender a soltar pues eso, mucha comprensión. Y entonces, cuando tú te trabajas, es como yo digo muchas veces el tema del wifi, ¿no? O sea, tú al final, pues atraes pues eso, ¿no? Atraes con tu energía a un determinado pues rol o patrón de persona. ¿Qué pasa? Que cuando tú te empiezas a trabajar en ti, empiezas a poner límites, empiezas a validarte, empiezas a trabajar en tu amor propio, tu energía, tu wifi cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que ya, o sea, ya no solo que veas banderas rojas y digas, aquí no me tose ni el tato, ¿no? Pero es que atraes otro tipo de gente porque tú vibras de manera diferente, porque te has trabajado. Entonces, la gente que te viene ya no es ese tipo de gente. O si te viene, ya sabes, tienes tan claro lo que no, o sea, tus no negociables, que no vuelves a repetirlo. Qué bueno. Bueno, estás dando unos consejazos, Marta, de verdad. Gracias. Pues Gracias. Y sobre todo es decirnos muchísima comprensión. Y si a veces, oye, mira, pues te vuelves a tropezar, porque el ser humano pues a veces tropezamos con la misma piedra, sí, exactamente, pues no pasa nada. O sea, pues oye, pues a lo mejor te ha tocado 2 veces, pues repetir ese aprendizaje. Entonces, bueno, no pasa nada tampoco, no, o sea, no hay que machacarnos por eso. A lo mejor nos ha costado un poquito más. Bueno, pues quedarnos con eso y seguro que la próxima persona que te venga, pues vas a tenerlo tan claro, vas a vibrar con una energía pues eso, ¿no? De tenerlo todo tan claro, pues de tener a tu alrededor gente que te suma, que al final, que no vibre con eso, no se te va a acercar, porque tú no vas a vibrar de la misma manera. uh-huh. Vale. Y te voy a hacer una última pregunta. Sí, sí. Todo lo que nos has explicado, creo que si ya alguna tiene dudas, está bastante claro, pero aún así, esas mujeres que ya sienten que están en medio de algo que no les hace bien, que realmente sí que es tóxico, pero no acaban de dar ese paso o no acaban de atreverse de salir, ¿no? de su situación, ¿qué les aconsejarías? Pues primeramente que busquen ayuda, ¿vale? Que busquen ayuda a alguien que les acompañe en todo el proceso, porque muchas veces nos cuesta dar ese paso y no lo vemos por creencias, como digo, por miedo, por inseguridad. Entonces yo lo primero que haría sería, al final, fíjate de tu instinto. Cuando algo no te resuena, no te está haciendo daño, busca ayuda de un profesional si no eres capaz. Y bueno, pues al final yo creo que es un poco de tener el coraje de salir de esa zona de confort y bueno, pues tener ese sostén también de gente a tu alrededor, ¿no? Que te ayude también, que te sostenga, que te escuche y sobre todo buscar ayuda. Cuando sola no puedes, es buscar ayuda bueno, pues de gente o de alguien que haya pasado por lo mismo que tú y sobre todo pensar que esto no es gradual,
O sea, que esto no es, me refiero, no es lineal, pero bueno, si estás acompañada de, pues de otras mujeres, de una red de apoyo, pues al final te ves como más fuerte, ¿no? En tomar esas decisiones. Pero yo creo que es empezar a mirar por ti y buscar ayuda de un especialista que te entienda por lo que estás pasando y bueno, pues salir de ahí. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias por A estar ti. este tiempo con nosotras, por todas las cosas que nos has compartido, que son muy importantes. Y Gracias. me parecías un temazo que es que había que darle luz, porque yo por lo menos cuando trato con las mujeres, pues me encuentro en que pues que se quieren cuidar, se quieren encontrar bien y se ven invalidadas por sus parejas o pero si no te hace falta, si no, ese es como mejor como estás. Sí, Y, exacto. y me parecía muy importante darle luz. Pues nada, a ti por ese espacio, que se me ha pasado el tiempo volando, que nada, que gracias por este espacio, que me pareces una persona súper cercana, que me parece que lo que tú haces también es súper fundamental. Eh, Tienes un contenido increíble porque muchas veces a lo que no conocemos nos da pánico, incluso a veces nombrar la palabra menopausia y con el contenido que haces y de la forma que lo explicas, da menos miedo.